Saludos amigos y hermanos, que la gracia del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes en este momento. Gracias por estar allí, listos para iniciar un programa de Más Cerca Estoy. Hoy estaremos estudiando un tema sumamente importante, un tema que ha llenado de intriga a muchos teólogos, muchos investigadores de las Escrituras. Y hoy queremos ver realmente qué es lo que nos dice la palabra, cuál es la evidencia bíblica, cuál es la verdad en torno a este tema de los 24 ancianos que forman parte del Tribunal Celestial en la parte final de la historia y que lo vemos participando en ese Tribunal Celestial a partir del momento cuando Cristo ascendió en gloria. ¿Qué evidencia tenemos en toda la Escritura para llegar a una determinada conclusión? Todo eso lo veremos en el estudio de este día. Oremos. Dios eterno, Padre nuestro que estás en los cielos y que te agradas en también morar con tus hijos e hijas aquí en la tierra por medio de tu Santo Espíritu, nos presentamos ante ti por los méritos de nuestro Salvador, por los méritos de la sangre de Jesucristo. Y te imploramos, Señor, que recibas este listado de oración con cada nombre, cada situación, cada familia, cada lugar que necesita tu intervención. También, Señor, te damos gracias por los milagros que se han operado en tantas vidas que ya lo han testificado. También, Señor, por aquellos y aquellas que han sido bautizados en tu nombre, para que sus pasos sigan firmes en esta carrera de la vida cristiana hasta recibir la corona de la vida. Gracias porque sus nombres este pasado sábado fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pero también, Señor, te queremos pedir, implorar por aquellos y aquellas que están en el listado del próximo bautismo. Señor, queremos rogarte que reprendas al enemigo de su lado, que le llenes de valor y que, Señor, tú sigas añadiendo a tu lista y a tu iglesia los que han de ser salvos mediante el bautismo. Te ruego en esta hora también que nos dirijas en el estudio de esta hora, que lleguemos a comprender a plenitud el tema sobre los 24 ancianos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nuestros amigos y hermanos que permanecen allí, los que se están conectando en este momento también. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde ya sí estamos por entrar a lo que es el estudio para esta hora. El tema, los 24 ancianos. Así que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 4. Hay dos capítulos donde de manera expresa, directa, explícita, se habla de los 24 ancianos. Y estos dos capítulos son Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Pues vayamos de inmediato al capítulo 4 del libro de Apocalipsis, donde veremos la introducción de los 24 ancianos. ¿Dónde se introducen? ¿Dónde aparecen? ¿En qué escenario? Por primera vez en el relato profético. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 al 4. Dice así: después de esto miré, dice Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Aquí se van a ver dos puertas abiertas en la descripción de esta profecía. En la primera da acceso al lugar santo, la segunda al lugar santísimo, como veremos más adelante. Después de esto miré y fue abierta una puerta en el cielo. Claro, daba acceso al santuario celestial. Y la primera voz que oí, como de trompeta, se está refiriendo a la voz del Cristo glorificado, que él escucha en el capítulo 1 de este libro de Apocalipsis, que cuando se da media vuelta y lo ve en su gloria, cae como muerto a sus pies. Y entonces dice, esta voz que hablaba conmigo otra vez me dijo, o sea, el mismo Cristo le habla aquí en el capítulo 4 a Juan, según sus palabras, diciéndole, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La revelación continuaría y entonces le llama a participar en este momento especial de la revelación. Y dice en el versículo 2 de Apocalipsis 4, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Un trono. Esta es la palabra clave de toda la adoración que se rinde en el cielo, en el santuario celestial, en los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. La palabra trono va a aparecer por lo menos una veintena de veces en un corto espacio. Así que un trono establecido en el cielo es el trono central de la adoración, donde está allí el Padre, y dice aún más, y uno sentado en el trono. Solo así describe al Padre, uno que estaba sentado allí en ese trono. Y al instante, dice él,
Al instante yo estaba en el espíritu, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Con esa gloria describe al Padre que vio sentado allí en ese trono, y de cornalina también, ambas piedras preciosas están describiendo algo deslumbrante. Y había alrededor del trono, otra vez el trono, alrededor del trono, un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí está el arco de la promesa. El arco iris que revela la misericordia de Dios está cubriendo el trono de Dios. Sumamente interesante. En el verso 4 entonces ya hacen entrada los 24 ancianos. Dice, y alrededor del trono donde está el Padre, con toda la gloria que se describe aquí, había 24 tronos. 24 tronos adicionales alrededor del trono donde está el Altísimo. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos. Es la primera mención que se hace en la Escritura de estos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Interesante el lugar donde se introduce la visión de los 24 ancianos rodeando el trono del Altísimo, el cual pues irradia una gloria enorme, semejante, dice el apóstol, a la piedra de jaspe, de cornalina, y alrededor del trono y por encima de él el arco iris, semejante a la esmeralda. Claro, qué interesante la descripción en la que aparecen aquí los 24 ancianos, porque número 1, están participando de la adoración celestial. Número 2, están sentados en tronos. 24 tronos están participando de la obra que está realizando el Padre en ese momento, que está en el trono central. Y ellos están en 24 tronos que están alrededor. ¿A qué hace alusión este número de los 24 ancianos? Y justamente allí, en ese lugar del santuario celestial, veamos lo que dice la Biblia en el libro primero de las Crónicas, capítulo 24. Porque en el libro primero de las Crónicas aparecen los 24 órdenes sacerdotales. Había 24 órdenes sacerdotales que en el templo servían continuamente según el orden de su clase. Por eso cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, recibe la visita del ángel, y la Biblia introduce en el Evangelio de Lucas este episodio, este acontecimiento milagroso para anunciarle el nacimiento de Juan y lo que haría con relación al Mesías, dice que Zacarías estaba sirviendo en el templo en su turno conforme al orden de su clase, y dice que pertenecía a la clase de Abías. De hecho, la clase de Abías era la octava clase, pero eran 24 órdenes sacerdotales. Así que había un sumo sacerdote, pero habían auxiliares, 24 órdenes. Y mire lo que dice en el libro primero de las Crónicas, específicamente en el capítulo 24, cuando está describiendo estos 24 órdenes. Vamos a ver tanto el versículo 7, donde se inicia, como también el versículo 18, para ver la descripción general. Dice así: la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, y ahí sigue con la tercera, la cuarta, y mire lo que dice en el 18. La 23ª, o sea, la 23, a Delaía, y la 24ª a Maasías. Eran 24 órdenes sacerdotales que fueron echados a la suerte a ver en qué turno iba a servir cada uno. Comenzaban desde la fiesta de la Pascua, que se celebraba el día 14 del primer mes del calendario litúrgico judío, del mes de Nisán, y así entonces iban en orden, una semana u 8 días cada clase. Por eso sabemos que la visita que le hizo incluso el ángel a Zacarías en el templo para anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista ocurrió en la primera semana de junio. Así la Biblia, dando estos detalles, nos permite situar el momento o el contexto temporal de varios acontecimientos. Pero ahora vayamos al libro de Daniel, en el capítulo 7, el libro del profeta Daniel, capítulo 7, donde vamos a ver la misma escena, solo que destacando ciertos detalles. La escena en el santuario celestial, en el tribunal celestial. Y miren lo que dice con relación a esto de los tronos. Libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9. Libro del profeta Daniel, capítulo 7, específicamente en el versículo 9.
Mire qué interesante la comparación que podemos hacer tanto de la presencia aquí del Padre como también de los tronos que se colocan. Dice así Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Recuerda la palabra clave de Apocalipsis 4 y 5, trono. Y aquí fueron puestos tronos, algo se estaba preparando. Y se sentó el anciano de días. Allí en el libro de Apocalipsis solo dice, en el trono había uno sentado, semejante al jaspe, a la cornalina, describiendo su gloria, pero Daniel sí da un poco más de detalle, dice que era un anciano de días que representaba aquí al Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, otra vez el trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Lo vamos a ver que hay millares de millares y millones de millones también en la adoración de Apocalipsis 4 y 5. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Sumamente interesante, porque esta descripción nos está recordando que en esa adoración celestial no solo Cristo y el grupo que le está acompañando están participando de una adoración en el santuario celestial, también están participando de un juicio que se lleva a cabo en el cual participan este grupo, que es un grupo realmente de sacerdotes y jueces. ¿Recuerdan esa función en el pueblo de Israel? Hubo un momento que el sacerdote jugaba la doble función, sacerdote y juez, y participa en el juicio juntamente con el Padre allí. Por eso vemos en Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 y 11, retornando a los 24 ancianos, libro de Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 y 11, lo siguiente. Mira lo que nos dice aquí este importantísimo pasaje de la Escritura. Apocalipsis 4, versículos 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En esta fase los 24 ancianos están participando de la adoración y presentan que la base de toda adoración es el hecho de que Dios es el creador. Dice, porque tú creaste todas las cosas. Definitivamente es la razón principal por la que le adoramos. Luego en el capítulo 5, versículo 8, capítulo 5, verso 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, noten el paralelismo extraordinario que hay entre Daniel y Apocalipsis con relación a esta visión donde está el trono del Padre, donde se colocan otros tronos. De paso, Daniel no vio a los 24 ancianos, solo dijo que se pusieron los tronos, porque cuando Daniel los vio en el siglo V antes de nuestra era, antes de Cristo, todavía los 24 ancianos no estaban allí sentados. Y aunque fue una visión anticipada, una visión de juicio por adelantado, pero no quiso Daniel mencionar a alguien que todavía la Biblia no iba a decir quiénes eran, de dónde habían salido, como lo vamos a ver en este día con relación a los 24 ancianos. Así que Daniel presenta la revelación hasta un grado, y luego le permite al Apocalipsis que dé el resto de los detalles, porque la revelación es progresiva. Le permite a Daniel a Juan ahora en el Apocalipsis que lo presente. Y entonces dice en el capítulo 5, versículo 8 de Apocalipsis 5, 8, y cuando hubo tomado el libro, recuerden que allí había libros también en Daniel, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, la función que están haciendo aquí los 24 ancianos es una función sacerdotal. Los sacerdotes tomaban el incienso y lo presentaban para que se mezclara con las oraciones del resto del pueblo. Pero recuerde que los sacerdotes eran parte del pueblo. Por eso es un detalle interesante para determinar
¿Quiénes son los 24 ancianos? Eran parte del pueblo, los sacerdotes. Y mire cómo aún el sumo sacerdote del santuario celestial, aunque es 100% divino, antes de ministrar en ese santuario, se tuvo que hacer primero 100% hombre aquí en la tierra. Es interesante ese detalle en esta función sacerdotal. Recuerde que todo sumo sacerdote tenía auxiliares, otros sacerdotes que no eran el sumo sacerdote, valga la redundancia, y Cristo como sumo sacerdote tiene también un grupo auxiliar, y estos están representados también por los 24 ancianos, y cantan, dice el verso 9, y cantan o cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Así que los 24 ancianos, ellos se están incluyendo entre los que han sido redimidos, rescatados para Dios. Así que son seres humanos de carne y sangre, como vamos a ver. Yo sé que muchos han recibido posiblemente la explicación donde se le dice, no, son ángeles, y donde se le pueden citar algunos pasajes, algunos textos del espíritu de profecía y otras cosas, y hasta decirle que esta traducción quizás no es la mejor con relación a este pasaje, pero esto es lo que ellos están diciendo. Noten, porque tú fuiste inmolado, le dicen los 24 ancianos al Cordero, a Cristo, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Notan? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y es la función que están realizando allí. Nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Sumamente importante ese detalle, no podemos pasarlo por alto de ninguna manera. Y aunque ellos están en el cielo y pueden mezclarse en su servicio, en su trabajo, en su presencia allí con los ángeles, pero son personas que fueron redimidos de entre los de la tierra por la sangre de Cristo de toda nación, tribu, lengua y nación, como expresa aquí. Son los representantes de los redimidos que están allí definitivamente. Cristo dijo que los redimidos, cuando estén finalmente en el mundo venidero, serán como los ángeles de Dios que están en el cielo. Pero el hecho de que sean como los ángeles no significa que originalmente fueron ángeles o son ángeles, sino que este grupo representa a los que fueron redimidos de aquí, de entre la tierra. En el capítulo 7 del mismo libro de Apocalipsis, mire algo interesante con relación a estos 24 ancianos, porque ahora va a mencionar algunos de ellos de manera individual en algunas funciones. Mire lo que dice Apocalipsis 7, versículo 9. Apocalipsis 7, 9. Dice lo siguiente, describiendo el momento de la gran multitud, usted va a ver cómo intervienen los 24 ancianos. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que estaban delante del trono. Recuerde que ese es el centro de la adoración, delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, igual que los 24 ancianos, que tienen ropas blancas, que representan la justicia de Cristo, y con palmas en las manos, palmas de victoria. Y entonces dice en el versículo 13, que entonces uno de los ancianos, uno de los 24 ancianos, dice el versículo 13, le habló a Juan diciéndole, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Pero es una retórica. No es realmente una pregunta para obtener una respuesta, porque el anciano, que es de los 24, realmente es que sabe todo lo que ha ocurrido allí. Juan simplemente está recibiendo la revelación, por eso Juan le dice, Señor, tú eres que lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y los que tratan de alguna manera de decir que estos 24 ancianos no son seres humanos redimidos, no son redimidos de entre los de la tierra, dicen, ven, ellos están aparte de la gran multitud. Claro que tienen que estar aparte, porque la gran multitud llega al cielo después de la gran tribulación, y los 24 ancianos, ¿desde cuándo están allí? Desde que ascendieron con Cristo como primicias, tal y como presenta tanto la palabra como también el libro deseado de todas las gentes. Por eso no pueden estar en el grupo de la gran multitud. Ellos fueron las primicias, y al ser las primicias llegaron primero, claramente hablando. Por eso el apóstol Pablo, cuando está describiendo la resurrección,
en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 al 23, él dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Dice, primicia de los que durmieron es hecho. Dice, cada uno va a resucitar, va a ser vivificado en su orden, en orden. Primero Cristo, y hay una coma enumerando, dice, luego las primicias. Y finalmente los que son de Cristo en su venida. Cristo resucitó primero, luego levantó a las primicias que llevaría consigo y finalmente los que son de Cristo cuando Él regrese por segunda vez con poder y grande gloria. Así que por esta razón es que los 24 ancianos no están mezclados con la gran multitud porque ellos llegaron allá casi o más de 2000 años antes de que llegara este grupo que llega después de la gran tribulación. Sumamente importante. Otro detalle que debemos resaltar con relación a estos seres que están allí participando es que algunos dicen, no, estos son representantes de otros mundos creados por Dios. Si fueran los representantes de otros mundos, no fueran solo 24. Dice la inspiración que Dios tiene infinidad de mundos que obedecen su ley. Infinidad. Y aquí solo tenemos 24. Ahora recuerde otro detalle interesante. El 24 es un múltiplo de 12. Y todos los múltiplos de 12, incluyendo el mismo número 12, siempre que aparece en la Escritura representa al pueblo de Dios, de la tierra, a los que van a ser redimidos de aquí de entre la tierra. Por eso al principio eran 12 tribus, 12 patriarcas, de donde salieron 12 tribus. Luego 12 discípulos, 12 apóstoles, y recordamos que quedó incompleto cuando Judas se ahorcó el número de los apóstoles. Y en la primera junta de la iglesia primitiva lo que se pidió fue completar de nuevo el número, rellenar el espacio que dejó Judas, y fue allí donde eligieron a Matías. Así que sumamente interesante este detalle. También los redimidos entrarán por 12 puertas. El número de los 144,000 sabemos que también tiene que ver con este número de los redimidos del Señor. El número 12 representa a la iglesia por todas partes, pero este grupo que está allí, como los 24 ancianos, repito, como una reedición de los 24 órdenes sacerdotales, acompañando a Cristo, ministrando, presentando el incienso con las oraciones de los santos y también participando de alguna manera como jurado. Y piense por un momento, si cuando se elige un jurado para realizar un juicio, quienes están como jurados son de la misma raza del que está siendo juzgado, ¿cierto? Así que interesante ese detalle también. Otro detalle que podemos nosotros encontrar aquí mirando el cuadro grande, completo, porque la Biblia tiene pasajes donde se muestra todos los que están participando allí en ese tribunal celestial. Y ciertamente dentro de ese tribunal hay representantes de los otros mundos, porque Satanás lanzó acusaciones contra el gobierno de Dios y ellos quieren ver el desenlace final. Y así como estuvieron en esa reunión cuando Job, también están en lo que tiene que ver con el juicio, en los momentos más especiales. Pero ¿dónde se menciona la presencia de ellos? Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24. Carta del apóstol a los Hebreos, capítulo 12. Mire lo que nos dice de manera muy interesante este pasaje. Hebreos, capítulo 12, versículo también 22 al 24. Vean cómo dice, escuche lo que dice la palabra. Y pueden ver allí también en su Biblia. Hebreos 12, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, el que está en el cielo, dice aquí, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a esa nos hemos acercado, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, ya Apocalipsis 5:11, describiendo la adoración, donde también están los 24 ancianos, dice que alrededor, en forma más amplia, están millones y millares de ángeles. Ellos están, y ahora lo está mencionando aquí, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Interesante, los primogénitos. En esta expresión también se incluye aquellos que participan en ese juicio celestial, también representando a los mundos no caídos. Por eso Adán era el primogénito de la creación de este mundo, el primogénito. Como Cristo ocupa el lugar de Adán, a Cristo se le llama el segundo Adán, y por eso a Cristo se le llama el primogénito de toda creación, cosa que algunos, sacándolo de contexto, quisieran dar a entender como que Cristo fue el primer creado, pero es que está ocupando el lugar de Adán. Por eso no solo se le llama el Hijo de Dios como Adán, que también cuando vemos en la genealogía de
Lucas 3 dice, y Set era hijo de Adán, y Adán era hijo de Dios. Hijo de Dios por creación. Interesante, ¿ve? Así que todos los primeros creados en los otros mundos también se le conoce como hijos de Dios. Y por eso cuando en el libro de Job vemos el concilio celestial universal, dice que se reunieron los hijos de Dios. Pero note usted que no se da número, porque es un número indeterminado. Ahí están los representantes de los mundos creados por Dios. Y entonces, con relación a cada uno de ellos, se le considera como Adán, y como se le llama también al segundo Adán, primogénito, en sus respectivas creaciones. Así que los primogénitos están allí. También se han acercado, dice, a Dios, el juez de todos. Dice el versículo 23. A Dios, el juez de todos. A los espíritus. Atención, aquí sí vamos a encontrar ahora una mención indirecta a los 24 ancianos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Hay un grupo de justos, de santos que ya están allá, que fueron hechos perfectos, son las primicias de todos los que un día serán hechos perfectos por la gracia de Dios. Ya están allá y el grupo se presenta en forma separada de lo que son los primogénitos. Nota, también se han acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, donde Él es el sumo sacerdote y donde tiene a 24 ancianos que sirven también como sacerdotes auxiliares, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Qué interesante esta descripción que está presentando aquí. Aquí vemos un marco mucho más amplio, un espectro mucho más grande de lo que tiene que ver con la adoración celestial y con ese juicio que se lleva a cabo, donde hay representantes ciertamente de otros mundos, pero donde están también los espíritus de los justos hechos ya perfectos, donde están los 24 ancianos que representan a los seres humanos allí en el juicio, que son también parte del jurado, pero que hacen la función sacerdotal, como hemos visto. ¿Cuándo llegaron allí? ¿De dónde salieron? Vamos a ver. Mateo capítulo 27, versículo 50. Mateo, en el capítulo 27, versículo 50, nos dice de dónde salieron esos justos que ya han sido hechos perfectos, que forman parte del tribunal celestial y también del oficio sacerdotal que se lleva allí, acompañando al sumo sacerdote Cristo en el santuario. Mire lo que dice Mateo, capítulo 27, desde el versículo 50. Mateo 27, desde el verso 50, dice lo siguiente. Mas Jesús estaba en la cruz, habiendo clamado a gran voz, entregó el espíritu, murió. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Mire la conexión con el santuario. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. No fue una mano humana que hizo así desde abajo, no. Fue una mano divina, fue desde arriba hacia abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que habían dormido. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Cuando uno lo lee hasta ahí, o de manera rápida, da la impresión de que se levantaron el viernes, ese día cuando Jesús estaba muriendo en la cruz. Pero lea el versículo siguiente conmigo. Y saliendo de los sepulcros, ¿cuándo? Después de la resurrección de Él. Note porque hay que ver todo el contexto. Definitivamente, si uno no lee ese versículo 53, uno se pierde y logra pensar que realmente ellos se levantaron, pero dice, y saliendo de los sepulcros después, así que el viernes en la tarde, cuando las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, quedaron marcadas las tumbas, pero fue el primer día de la semana, luego que Cristo resucitó, porque es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 21 al 23, dice que primero fue Cristo, después las primicias y finalmente los que son de Cristo se levantarán en la venida, en un orden, dice él allí, en 1 Corintios 15, 21 al 23, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, testificando que Cristo había resucitado. ¿Y qué pasó después que se le aparecieron durante esos días que Jesús estuvo aquí en la tierra, alrededor de 40 días más, luego de la resurrección? Entonces, ¿qué pasó con ellos? Veamos qué ocurrió con ellos, si volvieron a vivir vidas normales y murieron de nuevo. ¿Qué fue lo que ocurrió con ellos? Veamos qué dice en la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 8. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 8. Describiendo de manera interesante lo que ocurrió con este grupo que había estado cautivo bajo la muerte y que Cristo lo había resucitado, lo había liberado. Efesios capítulo 4, versículo 8. Dice así. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos.
Otras versiones dice, llevó cautiva la cautividad. Y mire qué interesante cómo lo presentan las diferentes versiones. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy, la versión La Biblia de las Américas, la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente. Quiero decirle cómo rinden el pasaje las cuatro versiones para que vea la variedad. La Biblia de las Américas dice así en Efesios 4:8, llevó cautiva una hueste de cautivos que había liberado, una hueste de cautivos. En la versión Dios habla hoy está hablando también del grupo que fue con Cristo cuando Él ascendió. Dice así, subió al cielo llevando consigo a los cautivos. ¿Nota? Este grupo que resucitó cuando Cristo resucitó, las primicias que ahora forman parte del tribunal celestial como acompañando a Cristo en el sacerdocio allí porque son también de nuestra sangre. Sabe lo que un ser humano siente. Nuestro sacerdote siempre tendrá algo de humanidad. Cristo Jesús y los que le acompañan también son humanos. En esta intercesión especial, como vemos en la palabra, la nueva traducción viviente dice, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos. Y la nueva versión internacional dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos. Y usted nota la referencia que hay allí, letrita bien pequeña en su Biblia, va a ver que le manda a Salmos 68:18, porque ya el salmista había profetizado que esto iba a ocurrir. Salmos 68:18 estaba diciendo lo mismo, que él ascendería a lo alto y llevaría consigo a una multitud de cautivos. Así que los 24 ancianos están conformados por seres humanos redimidos, o como dice Hebreos 12:22 al 24, por espíritu de los justos que ya han sido hechos perfectos, o como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, 21 al 23, por las primicias, esas que ascendieron con Cristo, que forman parte del tribunal celestial. ¿Por qué no son ángeles? Definitivamente, aparte de lo que hemos dicho. Bueno, en primer lugar, o ya prácticamente en otros lugares, pues ya hemos dicho otras razones, nunca se dice de los ángeles en la Biblia, nunca se dice que gobiernan o se sientan en tronos, nunca. Pero a los redimidos se les promete muchas veces que se sentarán en el trono. Por ejemplo, en Apocalipsis 2, 26 al 27, libro de Apocalipsis 2, versículos 26 al 27, dice que al que venciere, Él le dará que también ocupe trono, que gobierne sobre las naciones y que las rija con vara de hierro, dice el Señor. También nos dice Apocalipsis 5:10 que allí están sentados ese grupo que participa en esa adoración celestial. Apocalipsis 20:4 dice Juan, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron. Está hablando de seres humanos redimidos, son los que se sientan en trono. Y Cristo mismo promete allí en Apocalipsis 3:21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Es un privilegio que Cristo ha reservado para los humanos redimidos, para los creyentes que siendo redimidos ocupan ese lugar. Jesús dice, así como yo he vencido, le di ejemplo, y me he sentado con mi Padre en su trono. Esos son los que reinan, esos son los que gobiernan. También Cristo le dijo a los discípulos en Mateo capítulo 19, versículo 28, mire lo que le dijo, vamos a leerlo textualmente por lo interesante. Mateo capítulo 19, en el versículo 28, hablándole a su iglesia, a sus apóstoles, el Señor Jesús dice lo siguiente. Capítulo 19 de Mateo, versículo 28. Mire cómo nos expresa aquí esta gran verdad. Mateo 19, versículo 28. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, en la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre ¿cuánto? 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. 12 tronos. Note qué interesante, porque tanto en la antigüedad, cuando el pueblo de Dios era una nación, la nación de Israel, la nación política de Israel, como en la actualidad, cuando el pueblo de Dios lo constituye la iglesia, el Israel espiritual, en ambos casos se habla de 12 para representar la iglesia. Así que cuando vemos los 24 ancianos, estamos hablando de 12 más 12, están allí representando al pueblo de Dios de todas las edades. Alabado sea el nombre del Señor. Qué interesante. También en Lucas 22:30, mire lo que nos dice. Evangelio de Lucas, capítulo 22,
versículo 30, con relación a esta promesa de sentarse en trono que el Señor Jesús promete a los redimidos, encontramos lo siguiente. Lucas capítulo 22, versículo 30. También hablando el Señor Jesús, dice: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Ese es el papel de juzgar, pero el papel de los que juzgan al pueblo es también de seres humanos, sacerdotes, jueces, que conocen la naturaleza humana, que se compadecen también de la naturaleza humana, y hasta Cristo mismo, que ha de presidir en el juicio, él mismo también se hizo humano. Noten lo interesante. Jesús dice en Juan capítulo 5, versículo 22, Juan 5, 22, dice con relación al juicio, dice: el Padre a nadie juzga, le entregó todo el juicio al Hijo del Hombre. La razón, porque los que van a juzgar a los seres humanos tienen que ser gente de su propia raza, como dice de Jesús en Hebreos, uno que pueda compadecerse de nosotros porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, como lo son también los 24 ancianos. Qué interesante. Además, la palabra en griego que se usa para ancianos nunca se le aplica a los ángeles, nunca, ni por la más remota idea, nunca se le aplica a ángeles, siempre se le aplica a seres humanos, casi siempre gente de experiencia que pueda presidir, que pueda dirigir en la iglesia. Y ahora cuando se usa en el cielo se está refiriendo a ellos también como representantes de la raza que dejaron aquí en la tierra y por la cual también allí están participando de esa intercesión. Y también como jurado, repito, como parte de nuestra raza son el jurado. También encontramos las vestiduras blancas que ellos poseen, esas vestiduras blancas que representan la justicia perfecta de Cristo. Y cuando Apocalipsis especifica que tienen vestiduras blancas, quiere destacar ese hecho. Desde que comienza la Biblia, desde la primera serie, que es la de las 7 iglesias, comienza a aconsejar que compre vestiduras blancas para vestirse, que representa la justicia de Cristo. Por otra parte, también dice que tienen coronas, que toman las coronas y las echan a sus pies en medio de la adoración. Déjenme decirles que las coronas son prometidas para los redimidos. No se prometen coronas para los ángeles, sino para los redimidos, porque es un símbolo de que estuvieron aquí en medio de una lucha, en la batalla del pecado, la carrera de la vida cristiana, la batalla del cristiano, y que obtuvo la victoria. Como dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la carrera. Por lo demás me está guardada, ¿qué cosa? La corona de justicia, la cual me daré al Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pero antes de que llegue aquel día, ya hay unas primicias, un grupo que ascendió con Cristo, que son las primicias, que tienen esas coronas y que están sobre 24 tronos, conocidos con el nombre de los 24 ancianos, que están en 24 tronos, que están alrededor del trono del Padre. Sumamente interesante. Esto usted puede verlo en todo el Apocalipsis, que solo se le aplica a seres humanos. Lo puede ver en Apocalipsis 2:10, donde dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo va a encontrar también en Santiago 1:12, lo va a encontrar en la palabra, en fin. Ahora déjenme decirles, la mayor parte de los que han profundizado en el tema, de los que se mantienen consistentes a esta interpretación que algunos le llaman interpretación tradicional, y con ese término quieren decir que eso es una tradición pero que no tiene base bíblica, estamos mirando que por qué durante el trayecto del pueblo de Dios, en el tiempo del fin, del remanente, porque esta ha sido la creencia a la que nos hemos aferrado, porque es la que está acorde con la Biblia. No hay necesidad de recurrir a ningún otro lugar para dar una explicación, porque la Biblia es su propio intérprete. Y Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y déjenme decirle, ellas son las que dan testimonio de mí. En esta interpretación también aparecen otros autores interesantes que lo destacan, como Hans Larrondel, muy conocido en lo que tiene que ver con la interpretación bíblica. Dice que son 24 órdenes que representan justamente a los redimidos. Son grupos de redimidos. También Jacques Ducan dice lo mismo. Dice que son sacerdotes jueces, como se usaba en la antigüedad, que fueron prefigurados por los 24 órdenes que vimos, que están en el libro primero de las Crónicas, capítulo 24, versículos 7 al 18. Cada uno servía en un orden distinto, que representan allí a la raza humana, dice Jacques Ducan. También John Paulin
John Paulín también dice que son redimidos, que son las primicias, tal y como dice la Biblia. Y de esta manera estos mantienen esa consistencia de lo que es la interpretación bíblica con relación a estos 24 ancianos que dicen que el Señor los ha redimido con su sangre de aquí, de entre los de la tierra, como representante de toda nación, representante de toda la humanidad, quieren decir. Por eso el Señor Jesús ascendió con ellos cuando llevó consigo a los cautivos, después de Cristo haber desarrollado su ministerio terrenal. Qué interesante la verdad bíblica con relación a estos 24 ancianos. Qué interesante que están ahí ellos listos en el momento cuando están por abrirse los 7 sellos. Cuando ese pergamino que está sellado por donde quiera, al principio no hay forma de aperturarlo y comienzan incluso a llorar. Juan comienza a llorar, pero uno de los 24 ancianos es que le da las buenas nuevas, le dice: tranquilo, tranquilo, ahí está el león de la tribu de Judá, él ha vencido y puede desatar los sellos. ¿Por qué la gran aflicción de Juan antes de que este anciano de los 24 le dijera esta verdad? Es interesante el hecho de que en ese pergamino, ese que está sellado con 7 sellos, o estaba sellado con 7 sellos, está el testamento que el Padre le dejó al Hijo para compartirlo con todos sus hermanos. Por eso a Cristo se le llama nuestro hermano mayor en las Escrituras. Así que ahí está la herencia de los santos, de los salvos, donde Cristo es el hermano mayor. Imagínese que el testamento no se abriera. Si el testamento no puede abrirse, pues no hay fuerza legal para que podamos poseer el reino, para que heredemos la tierra. Eso dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, o tendrán la tierra por heredad. Pero toda posesión se necesita primero un documento. En ese pergamino está el testamento que el Padre le entrega al Hijo y a todos sus hijos. Por eso dice la palabra en Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le ha dado el derecho, es un derecho legal, la potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Los que no son nacidos de carne, sino de voluntad divina. Por eso agradecemos al Señor que durante este fin de semana un buen grupo nació de agua y de espíritu, convirtiéndose en hijos e hijas de Dios. Y otros se están preparando para el próximo, porque al convertirnos en hijos e hijas de Dios, seremos herederos. Herederos de Dios, dice Pablo, y coherederos con Cristo Jesús. Y ninguna condenación hay en ese juicio, donde participan los 24 ancianos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1, los que no viven conforme a la carne, o sea, no porque nacieron la primera vez, sino los que viven conforme al Espíritu, porque nacieron de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. Muy pronto nos encontraremos, por la gracia de Dios, sobre esa plataforma transparente que está frente al trono de Dios, conocido como el mar de vidrio. Nos encontraremos con los 24 ancianos, aquellos de nuestra raza que ascendieron como primicias, que participan junto a Cristo en el tribunal celestial como sacerdote, ofreciendo el incienso, como vimos en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, pero también juzgando, sirviendo allí también como el jurado. El Padre está presidiendo, luego todo el juicio le entrega al Hijo, pero el jurado, que tiene que ser también de nuestra raza, como hemos visto en la Escritura. Damos gracias al Señor porque eso representa efectivamente que Dios está haciendo justicia ante todo el universo y que tiene un grupo de redimidos que fueron delante para percatarse de que todo el proceso que se está llevando a cabo revela la justicia y la misericordia de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Qué bendición, que Dios pueda también bendecirte, mi amigo y hermano, y pueda afirmar tus pies sobre la plataforma de la verdad y aceptar solo lo que dice la Biblia y estar equipado para toda buena obra y poder también explicar a otros la verdad con relación a las Sagradas Escrituras. Alguien podría decir: bueno, pero si otro tiene otra interpretación, eso no es un asunto de salvación. Tal vez lo pueda ver de esa manera. Te recuerda, ningún error es inofensivo. Cualquier error en la interpretación abre la puerta a otras malas interpretaciones, porque las doctrinas que creemos constituyen una cadena de verdad. Y una cadena de verdad está entrelazada de tal forma que una depende de la otra. Que Dios te bendiga grandemente y te ayude a continuar escudriñando la Biblia y aceptar lo que dice la Escritura. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te a tu cuidado, por tu protección. Te pedimos, Señor, que visites a cada persona mediante tu Santo Espíritu
e impresione su mente y corazón para salvación, comenzando por aquellos que tienen alguna situación de emergencia en su salud, aquellos que serán intervenidos en este instante, aquellos que están de viajes en este día en algún trayecto bajo las circunstancias de hoy en día, para aquellas personas que están en el valle de la decisión, para aquellos que ya han decidido participar en el próximo bautismo, para los que necesitan liberación, para los que necesitan que tú reprendas algún mal espíritu, alguna mala influencia, o que le quites el tropiezo o el obstáculo que se está interponiendo entre ellos y la salvación. Sé tú, Señor, quien obres con poder y glorifiques tu nombre. Danos un resto de día en victoria y permite, Señor, que mañana nos reunamos nueva vez para estudiar tu palabra que tiene poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo.